Fabián, hace pocos minutos terminamos la mesa de infecciones en pacientes inmunocomprometidos y nos explicaste en una muy buena presentación el problema que representan los gérmenes resistentes, cómo tratar a estos pacientes, cómo identificarlos y que en realidad no hay un solo esquema, sino que hay que adaptarlo a cada paciente. La verdad que en el terreno del paciente oncomatológico, neoplásico o neutropénico febril, terminamos en donde empezó todo hace bastante tiempo con la multiresistencia. A nosotros particularmente en el hospital nos tardó más en llegar que al resto del hospital. Creíamos que los teníamos bastante preservados, pero finalmente nos llegó, primero empezaron las enterobacterias productoras de beta-lactamasa expendido, después los fenotipos de Pseudomonas multi-R y las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Esto que nos pasó a nosotros a lo largo de los años, como mostré en la presentación, está pasando a lo largo de todo el país, ya no hablando de situación epidemiológica de afuera, que es importante siempre cuando uno toma decisiones, saber qué le pasa a otro, qué hace, pero me parece que siempre es más importante para tomar una decisión tener datos locales. Y bueno, por primera vez, por el estudio multicéntrico que estamos haciendo en 10 hospitales que se especializan en el tratamiento de pacientes con cáncer y trasplante, pudimos tener datos en donde las cifras nos fueron alentadoras, como yo mostré. Cuando empezamos el trabajo en el año 2014, mediados del 2014, teníamos estimado una tasa de prevalencia de organismos multiresistentes del 25%. En base a lo que leíamos de la bibliografía, creíamos que íbamos a encontrar eso. Bueno, tenemos 45%, casi el doble, y eso es Argentina, es lo que está pasando ahora. Y el gran problema son los bacilos gram negativos, porque el 66% de esos OMR son bacilos gram negativos. Enterobacterias productoras de blea a la cabeza, pero están cada vez más ahí atrás, y están atrás las enterobacterias productoras de carbapenemasa, aumentando cada vez más, las pseudomonas multiresistentes, y esto tiene un impacto clínico enorme porque en todos los estudios, en el nuestro inclusive, mostró ser un factor predictor independiente de la mortalidad, tener un organismo multiresistente, particularmente un bacilo negativo. Así que estamos en problemas. Esa es la situación argentina, no es una buena noticia. No es una buena noticia. A diferencia de lo que nos pasaba hace unos 15 años, donde hablábamos de los cocos gram positivos, y ahora eso hizo un cambio completamente y digamos, todos los centros estamos sufriendo la misma problemática. Totalmente. Y justamente por lo que me preguntabas vos, en este problema que estamos viviendo, ¿cómo lo encaramos? Es un desafío, lo sigue siendo, poder identificar los pacientes en riesgo. Pero tenemos algunos factores de riesgo, ya sea que tenga el paciente desde el punto de vista epidemiológico o de la enfermedad de base, pero sobre todo la parte epidemiológica, que nos puede orientar. Básicamente nosotros en el multicéntrico pudimos identificar algunos factores de riesgo, como por ejemplo la hospitalización previa en terapia intensiva, antibiótico-terapia previa durante el mes previo a la bacteriemia, 7 o más días de hospitalización hasta el inicio de bacteriemia. La presencia de neutropenia fue un factor de riesgo. La mucositis oral severa, que esto es una cosa que nos llamó bastante la atención porque no la habíamos encontrado en la bibliografía, pero fue bastante fuerte. Y algo muy importante, que es el tema controversial desde hace décadas, que es el tema colonización previa, ¿es predictor o no? Bueno, para nosotros fue uno de los factores de riesgo independiente, haber tenido colonización e infección previa por un organismo multiresistente. Volvió la vigilancia. Absolutamente. Nosotros en nuestro hospital no hacíamos nunca vigilancia, es decir, búsqueda de portación en materia fecal, porque la verdad que era muy controvertido antes de la era de la multiresistencia, pero en los últimos, te diría, desde el año 2010 hasta ahora, se publicaron muchos trabajos que demostraron que es predictora. Y de hecho, nosotros tenemos una experiencia obviamente más chiquita en nuestro hospital, porque algo teníamos que hacer, porque a nosotros nos pasó esto y dijimos qué podemos hacer para justamente mejorar las estrategias diagnósticas y terapéuticas, y empezamos a hacer búsqueda de portación fecal de estos microorganismos problemas, y la verdad que nos sirvió porque
en un estudio que presentamos acá en el Congreso, vimos que tuvo un valor predictivo negativo para Enterobacteria blé, para fenotipo PAE multi-R y para Enterobacteria productora de carbapenemasa del 90% valor predictivo negativo, y para PAE multi-R nos dio un valor predictivo positivo del 75%, o sea que es muy importante. Y de hecho, cuando medimos los pacientes que habían hecho tratamiento empírico apropiado, los que tomamos en cuenta la colonización versus no, fue apropiado en el 100% de las veces cuando tomamos en cuenta la colonización.